¿Qué tal mi gente de YouTube? Saludos nuevamente. Hoy comenzamos a leer el artículo del profesor Máster Bernal Castillo sobre la comarca Tulenega a Nurdargana, la lucha histórica, territorial y la demanda al Estado panameño por la recuperación de su tierra ancestral. Comarca de Tulenega. ¿Por qué surge esta comarca? Desde 1837 se inician estudios en una posible construcción de un canal por el Istmo de Panamá, en la región de la bahía de Mandingas del río Chepo. No fue hasta 1850 donde se ahonda con mayor interés de las exploraciones por la región Kuna. También para 1870 la llegada de los mineros y caucheros por la región del río Atrato comienzan a invadir las tierras kunas, provocando la inquietud de las autoridades kuna en el Darién y lo que hoy es Cuna Yala. Se aprueba la ley 2097 de 8 de julio de 1870, aprobatoria del Tratado para la construcción y arreglo de un canal interoceánico, donde los Estados Unidos imponen sus intereses en la región. Antes que se firmara el tratado, ya los Estados Unidos intervenían en la región donde se inician las exploraciones para los estudios del canal por la región de San Blas, hoy Cuna Yala, y del Darién el 20 de febrero de 1870 con el visto del gobierno colombiano, sin que las autoridades kuna supieran las acciones que se daban en su zona. Para la época, la capital del pueblo kuna era la comunidad de Tiduco, ubicado en la actual comarca de Huargandi, por el poblado de Mordi, ya que anteriormente lo era la comunidad de Candi en la costa caribeña de Colombia. Su sistema territorial se completaba con una red urbana de 36 nequebur o comunidades. Con el constante reclamo de las autoridades kunas, se envió una delegación kuna a Bogotá para conversar con las autoridades gubernamentales, lográndose un convenio de 1870 y luego la creación de la comarca de Tulenega en 1871 y su decreto el 29 de abril de 1871, donde se plasman los límites y las normas que se debían de llevarse en la región. En julio de 1870, los dirigentes kunas enviaron una encabezado por los Saglagan, Yaguiña Nilele o José María, Palicua o José Paulino Ubay, o Francisco Machigua o Rosendo, con el objetivo de protestar y negociar un territorio legal de sus tierras ancestrales, donde salieron desde el poblado de Ucupseni, actualmente como conocido Ucupsipu, por las desembocaduras del río Puturgandi. La comarca de Tulenega abarcaba desde Madununduc o río Banana en Punta Arenas, por el Golfo de Urabá, Colombia, hasta
la región de Escriban o Punta Escribano, Colón. La fragmentación de la comarca de Tulenega. La comarca de Tulenega de 1871 fue una realidad de las autoridades cunas por mantener sus estatus territorial. Para las autoridades colombianas había otros intereses al no permitir la influencia de los cunas en la región del Darién y el Golfo de Urabá, ya que la presencia de ellos era casi un obstáculo para la explotación de las riquezas boscosas en la zona. La presencia y la intervención de otras naciones extranjeras como los Estados Unidos, Inglaterra y Francia por las riquezas de las tierras panameñas y cunas. Sin embargo, el pueblo cunadule es una nación aguerrida que no permitió que sus tierras fueran invadidas y puso en jaque a estas naciones extranjeras. El cambio de leyes eran a favor de los indígenas bajo el gobierno de Rafael Núñez. Deja sin efecto los convenios, acuerdos y leyes a las poblaciones indígenas. Por ende, merma el estatus legal de la comarca de Tulenega al favorecer mayor presencia de colonos en las tierras cunas. La reorganización del autogobierno del pueblo cuna al finales del siglo XIX. Al desaparecer la comarca de Tulenega como estatus legal, pero para el pueblo cuna existía un territorio milenario que se debía de reclamar, los nuevos líderes como Abisúa, Inanaguiña y Oloquindimipilele Colman inician un proceso de recuperación del territorio de Tulenega. Con ello se inicia la reorganización de los Onmaquetumagan y de la figura de los Sagladumagan para unir al pueblo cuna desde la región en Colombia y en Panamá en 1894. El inicio de la reconquista del territorio cuna en el siglo XX. La problemática de los límites surge desde la creación del Estado panameño en 1903, que dividió al pueblo cuna en dos grandes regiones, Panamá y Colombia. Dentro del contexto nacional en la política estatal en la región. 1. Con la llegada de las misiones católicas y bautistas en 1907 y 1913. La creación de la circunscripción de San Blas en 1915. La fundación de las escuelas en 1916. La política de las obras de la civilización y de la cultura nacional el 2 de abril de 1919 por el presidente Belisario Porras. Las cartas de los líderes cunas. Desde 1915 envía cartas por la preocupación que las tierras estaban siendo invadidas por colonos en las costas y en las tierras. Igualmente, Carlos Robinson impulsa la negociación de los límites de la comarca desde 1919. Con la creación de la Reserva de San Blas en 1930,
las tierras que no fueron incluidas, se inicia otro proceso de negociación para su incorporación, impulsados por otros líderes como Iguaybiliguiña, Inabaguiña, Inaediguiñe, Iguahuidul, Candurbipi, Yaviliquiña y otros. En sus cartas hacen las reclamaciones a los gobiernos panameños, donde manifiestan que los límites en el oeste llegaba hasta Nurdargana o más allá hasta Punta Escribanos. Demanda al Estado panameño. En el año 2009, con el liderado de don Gilberto Arias, el Congreso General CUNA decidió autorizar al equipo legal del Congreso presentar todos los recursos legales ante reforma agraria y las Cortes de Panamá con el fin de reclamar la incorporación a la comarca Cunayala de aproximadamente 5.000 hectáreas en la región de Cardí, en donde comunidades cuna del área ocupaban, utilizaban y aprovechaban de las tierras y recursos naturales desde hace más de 2 siglos. Al ver pocas respuestas del gobierno panameño, decide presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington de la demanda al Estado panameño. Es interesante, dice el profesor, esta historia de la comarca de Tulenega, ya que de las bases de los antecedentes de la autonomía cuna que viene desde el gobierno colonial, y nos preguntamos, ¿cómo un pueblo indígena a lo largo de su historia ha negociado con los gobiernos de la época en 3 siglos diferentes su territorio y su reconocimiento como pueblo autónomo? Primero, al negociar 3 acuerdos de paz con los españoles, ya que la política de la corona española en el siglo XVIII era exterminar a los cunas, y donde se negoció un acuerdo territorial entre el imperio español y el pueblo cuna. Luego, en el siglo XIX, con el gobierno colombiano en la creación de una comarca en 1971, en el siglo XX, con el gobierno panameño en 1925, por la defensa de su identidad y que su territorio ancestral sea reconocido como comarca en 1938. Por ello que la historia de Nurdargana, Ucupquinit, Playa Colorada y Ursodocuet toma validez por la historia de Tulenega, de las tierras que no fueron incluidas en el sector occidental de la comarca Cunayala, ya que existen certezas que desde el periodo colonial y en el siglo XIX, antes de la creación del Estado Nacional panameño, estas tierras estaban ocupadas por los cunas. En este sentido, el Congreso General Cuna demandó al Estado panameño por la recuperación desde las tierras ancestrales de Nurdargana. Dicho reclamo viene desde la década de 1910 por las autoridades cunas antes de la formación de la comarca de San Blas en 1938. Pero los gobiernos panameños no le tomaron importancia, aunque hubo reclamos constantes. No es hasta el 2009 que las autoridades cunas presentan la demanda, y es hasta 2020 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington acepta la demanda de estas tierras, por lo que el caso se elevó a nivel internacional como una violación de los derechos humanos a un pueblo indígena latinoamericano y que se debía
dictaminar su presencia en el 2021, sentencia